Hola, en este segundo y último video sobre caos vamos a profundizar en algunos de los elementos que vimos en el video anterior. Para eso vamos a utilizar un tipo de gráficos particulares que tiene diferentes nombres, nosotros lo vamos a llamar diagrama de fase, donde lo importante es que ustedes se den cuenta que ningún eje es el tiempo, representa el tiempo. De hecho, aprecien que este eje representa el valor de la población en el tiempo t y este otro eje representa el valor de la población en el tiempo t más 1. Es decir, en esta representación el tiempo está implícito, no explícito en un eje. Bueno, esto que está aquí es la ecuación logística en tiempo discreto, ¿verdad? Esta es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Es una ecuación cuadrática y por lo tanto el mapa de esta función es una parábola, ¿verdad? Esta ecuación tiene un componente lineal y tiene un componente no lineal. La no linealidad de este componente es porque en él aparece una variable multiplicada por sí misma, ¿no? Es la n al cuadrado. Fíjense que esta línea que acabo de- de poner en el gráfico, es una línea, una recta de 45 grados que está compuesta por puros puntos de equilibrio. Fíjense, por ejemplo, que si yo comienzo en este valor y proyecto sobre esta recta, y ahora proyecto sobre el otro eje, obtengo el mismo valor. Es decir, que si yo obtengo la diferencia entre estos dos puntos, esto da 0. Por lo tanto, este punto que está aquí, que ven ustedes, que es un punto en el cual esta recta corta el mapa de la función, entonces este es un punto de equilibrio de la función logística discreta. Es decir, el valor que yo obtengo aquí es exactamente este valor, si lo resto es 0 y un delta n de 0 es la definición que estamos utilizando de equilibrio en el tiempo discreto. Bueno, ¿cómo utilizar este gráfico para proyectar el crecimiento de la población en el futuro? Esto se puede hacer. Para hacer esto, uno lo que tiene que hacer es que supongamos que comenzamos con una población de este tamaño, proyectamos sobre el mapa de la función y luego proyectamos sobre el otro eje. Ahora este valor que obtenemos de la proyección sobre el otro eje lo vamos a utilizar para comenzar de nuevo. Comenzamos, proyectamos sobre la función, proyectamos sobre el otro eje, entonces este valor que está aquí lo utilizamos para comenzar de nuevo y repetimos esta operación un cierto número de pasos hasta que finalmente llegamos a este punto, que es un punto de equilibrio, y cuando la población llega a esa densidad, por definición, se queda en ella. Ahora, esta operación es un poco engorrosa y existe un atajo para esto. Y este atajo consiste que en vez de proyectar sobre este eje, vamos a proyectar sobre la recta de 45 grados. Ahora, una vez que estamos sobre la recta de 45 grados, proyectamos siempre en ángulos rectos sobre, ahora, sobre el mapa de la función, de nuevo sobre la recta en 45 grados, de nuevo sobre el mapa de la función, sobre la recta en 45 grados, el mapa de la función, la recta de 45 grados y el mapa de la función. Y finalmente llegamos al equilibrio. Aprecien que aquí lo que ha ocurrido, ¿verdad? Es que la población al inicio crece, tiene más individuos, después crece, luego decrece, crece, decrece. Es decir, que lo que observamos es el comportamiento dinámico que hemos llamado oscilaciones atenuadas. Es decir, la población va oscilando, pero estas oscilaciones cada vez son más pequeñas hasta que finalmente llega a un punto de equilibrio. Lo que ocurre puede ser más fácilmente apreciado en esta animación, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que en el caso en que el número de muertes que ocurre en la población sea mayor al número de nacimientos, evidentemente la población decrece. Ahora, ¿cómo se representa esto aquí? Fíjense que en este caso el mapa de la función solamente corta a esta recta de 45 grados en 0. Ahora, un mayor valor de R, ¿verdad? Hay que recordar que R, o sea, lambda es igual a 1 más R, ¿no? Un mayor valor de R involucra, por ejemplo, este comportamiento sigmoidal, ¿verdad? Donde se llega de esta forma este, al equilibrio, si incrementamos un poco
más el valor de R, obtenemos lo que acabamos de ver, oscilaciones atenuadas. Si incrementamos un poco más el valor de R, obtenemos ciclos límites. Si incrementamos más el valor de R, obtenemos un comportamiento caótico, como lo que hemos visto en el video anterior, pero representado de otra forma. Es decir, un resumen de esto lo apreciamos en esta figura, en esta animación, ¿verdad? Donde apreciamos el abanico entero de comportamientos dinámicos posibles y quiero resaltarles lo que ocurre en el caos. Fíjense, es decir, lo que ocurre en esta dinámica que está aquí, que está representada aquí, y por paradójico que parezca, en este comportamiento aparentemente completamente desordenado, subyace un orden, y este orden se conoce como un atractor extraño. Lo que les estoy diciendo es que en estos comportamientos, en los cuales las densidades no se repiten, es decir, no existen periodos, o el periodo se encuentra en el infinito, lo que nos muestra una serie de tiempo completamente errática. Bueno, aún así, si nosotros representamos esto en un espacio de fase, fíjense que aquí lo que he hecho es incluir simplemente una dimensión más. Vean ustedes que todos esos puntos que vimos en las gráficas anteriores están restringidos a este conjunto de puntos que aparecen aquí en el mapa de la función de color rojo, es decir, subyace un orden. Entonces, hasta ahora que hemos visto como comportamientos dinámicos, hemos visto puntos de equilibrio, ya sean estables e inestables, hemos visto ciclos límites y hemos visto atractores extraños. Es decir, hemos visto puntos de equilibrio, estos son equilibrios estables, hemos visto ciclos límites, ¿verdad? De diferentes periodos y hemos visto caos determinístico. Es decir, un ciclo límite en el cual su periodo se encuentra en el infinito. Ahora, toda esta información que está aquí la podemos resumir en este tipo de diagramas. Vean que este tipo de diagrama, en este eje lo que tenemos es el valor de R o de lambda, que es 1 más R, y en este eje tenemos el valor de N, el valor al cual tiende la dinámica del sistema. Por ejemplo, esto es cuando el sistema tiende a un solo valor, es decir, un punto de equilibrio. Esto es cuando el sistema oscila entre dos valores, un ciclo límite de periodo 2. Esto es cuando el sistema oscila entre 4 valores, es decir, un ciclo límite de periodo 4 o 8, ¿verdad? Es una cadena de duplicación de estos periodos, una cascada de duplicación hasta que finalmente llegamos aquí donde el periodo es infinito y esta es la región caótica. Es decir, que en esta figura que está aquí, que se conoce como diagrama de bifurcación, nosotros podemos encontrar los espacios donde viven cada uno de estos comportamientos. Ahora, esta riqueza de comportamientos se debe a que ese modelo concibe el tiempo de forma discreta. Llevemos este modelo a una representación del tiempo en forma continua. Para esto, lo primero que voy a hacer es pasar este término al otro lado de la igualdad. Y entonces, esta diferencia que ocurre en la cantidad de individuos, que es lo que representa n, ¿verdad? Ocurre en el tiempo. Es decir, el tiempo está implícito. Hagámoslo explícito. Es decir, observamos que en este delta n, en este cambio, en la cantidad de individuos de la población, se debe a que ocurrió un cambio en el tiempo. Ahora vamos a suponer que este paso del tiempo es tan pequeño que tiende a cero. Es decir, en el límite cuando delta t tiende a cero. Esto es tanto como transformar la ecuación anterior en diferencias en una ecuación diferencial. Ahora, cuando nosotros evaluamos esta ecuación, ¿verdad? Para diferentes valores de la tasa de crecimiento, que ahora es una tasa de crecimiento instantáneo, vemos que sin importar el valor de esta tasa, el comportamiento general es el mismo. La población llega a la capacidad de cada y ya, de una forma sigmoidal. Es decir, no existe en la logística continua la riqueza de comportamientos que veíamos en la logística discreta. Y esto se debe porque ya no existen los retardos en el tiempo. Ahora, fíjense, ¿qué relación existe en la logística entre la tasa de crecimiento, que es esto, cómo cambia n con respecto al tiempo, y ahora dividido entre n, es decir, la tasa de crecimiento per cápita, ¿verdad? Y la densidad. Vemos que es una relación lineal. Hagámoslo explícito aquí.
Fíjense, para hacer eso, lo primero es que vamos a pasar esta n, la logística continua, para acá. Vamos a hacer esta operación, vamos a hacer esta multiplicación que está aquí, y finalmente vamos a representarlo de esta manera. Vemos que este término que está aquí es una recta. Esta es la ecuación de una recta, donde este que está aquí es el intersecto, esto que está aquí es la pendiente, y esta ecuación, vive, o sea, toma como valores de 0, y el máximo valor que toma es k. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿y qué tal si esta relación entre la tasa de crecimiento per cápita y la densidad fuese de otra manera? Bueno, eso es lo que permite un modelo propuesto por Gilpin y Ayala, que se conoce como el modelo teta logístico, que dependiendo del valor de teta, se tienen diferentes relaciones. Sin embargo, sin importar el valor de teta, en este modelo obtenemos un comportamiento similar, es decir, siempre se llega a la capacidad de carga de una forma logística. Más interesante es el modelo de la logística con retardo que propuso Hopkinson, ¿verdad? En el cual la modificación es que en este componente, que es el componente en el cual se encuentra la densodependencia, el valor de n es el valor de n un tiempo atrás, ¿verdad? Ahora, dependiendo de ese retardo, de qué tanto tiempo atrás sea el n que consideramos, obtenemos diferentes comportamientos como oscilaciones atenuadas, ciclos límites, y este modelo ha sido utilizado para estudiar poblaciones como los lemmings, y vean ustedes aquí que, vean ustedes, en azul son datos de campo y en rojo la predicción del modelo. Vean ustedes que hay un muy buen ajuste también para poblaciones de esta especie de mosca, se ha obtenido un muy buen ajuste. Entonces, con esto, finalmente, para terminar el tema de caos, lo que nos damos cuenta es que cómo se concibe el tiempo o cómo actúa el tiempo en las poblaciones, es decir, si actúa con retardo o no, tiene implicaciones muy importantes sobre las dinámicas que experimentan las poblaciones. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta. Bueno, con esto terminamos. Y bueno, muchas gracias.